Muy buenas amigos y vecinos, bienvenidos a este nuevo capítulo de la Estantería de Cómics. Aquí estoy yo, el Estanterías, otro día más junto al genial El Viñetas. ¿Cómo te va, colega? Yay, pues igual que en el capítulo anterior, porque hemos grabado con media hora de diferencia. Eso no se dice, esa es la magia del vídeo, Claro, no, la no hay que magia, claro, yo llevo, comentarlo. llevo una camiseta negra, pero en verdad una camiseta negra diferente a la de la semana pasada, ¿no? O sea, todo es igual, la iluminación, la Claro, camiseta, y claro, el pero vídeo porque, de la semana que viene también, pero hay que ya callarse esas claro, cosas. pero en verdad es porque nosotros somos tan perfeccionistas que lo hacemos de la misma manera siempre. Claro, es para el récord. Exacto, claro, Y no es bueno, como, hoy vamos a hablar de algo que a los dos nos mola bastante, sí, y es que vamos a hablar nada más ni nada menos que de Kick-Ass. eso Y no es. vamos a hablar solo de Kick-Ass, el cómic, sino que vamos a hablar también de Kick-Ass, versión película. Ujú. Vamos a hablar un poquito de los dos, vamos a hablar no solo de Kick-Ass, sino que vamos a hablar de Kick-Ass 2, de Kick-Ass 3 también, que por aquí lo tengo. Y pues eso, vamos a hablar de toda la obra y de las dos películas que salieron. Incluso, bueno, pues comentar alguna cosita así rápida, como intentos que ha habido de hacer reboots o cosas. Así que, no sé si te parece bien, veré dando. Pues sí, bueno, hablando un poco de qué es Kikaz, que una pena que no tenga yo aquí mi cosplay, porque tú sabes que me lo hice el año pasado para mi cumpleaños y tú dirás, oh, ¿por qué? Y yo, porque me apeteció. Le dije a John Romita Jr. cuando lo conocí que lo iba a hacer y al final lo hice. Que no veas qué dolor de cabeza y que todo, Y porque la ese... gente, y la gente dirá, qué guay, seguro que se lo llevó a alguna convención No, o alguna cosa así. No, se lo llevó al cine y diréis, ¿se reestrenó Kikaz? No me enteré. No, se fue a ver Minecraft vestido de Kikaz. Relación entre Minecraft y Kikaz, ninguna, pero le salió de la punta del nabo. exacto. Bueno, en verdad hay una relación, hay verde. Sí. Es la ¿Qué, única qué hijo de que... puta? Qué cabrón. Es la única que encontré. No sé, me apeteció. Y como a mí me la pela ya todo tanto, pues... Qué ¿Sabes? cabronazo. Hombre, que eso sí, tengo que hacer una versión 2 del traje porque al final usé materiales, sobre todo lo que viene siendo de las tiras amarillas que no eran muy buenos y Tienes que pillar eso, ahí material elástico sí, y darle más puntadas. sí, claro, al final es que el amarillo ese es que era como seda y claro, eso al meter la aguja Claro, se ahí iba... no. Pero bueno, me aguantó para lo que yo quería y dije, mira, ya en otro momento me hago una V2 más Pro, que al final solo tengo que comprarme otra tela para el traje y otra y ya pues mejorar lo que ya tengo. Y pues eso, pero bueno, hablando un poco de la historia, Kikas, pues yo creo que es curioso porque sí que es verdad que aunque es un poco nicho, tiene un número X de seguidores, sí que es verdad que tampoco es muy conocido. Hay gente que sobre todo conoce la peli o sabe más o menos quién es, pero no es alguien como, o bueno, no es un personaje, no es una historia que pueda ser tan relevante a día de hoy como lo puedan ser The Boys o Invencible, sino que es bastante más poco conocido y es curioso porque a mí, por ejemplo, es una historia que al menos cuando yo la leí y cuando yo me vi las pelis, me gusta mucho, sobre todo la película, que fue la que me adentró a leerme los cómics. Porque, claro, también que me pilló en una época donde me relacionaba mucho con el personaje de Daily Zesky, porque pues, en ese momento era adolescente, pues tendría, no sé, 14 15 años, una cosa así. Y claro, yo en mi cabeza muchas veces había pensado, guau, ¿qué pasaría si alguien en la vida real fuera un superhéroe? ¿Qué pasaría si fuera yo o tal? Y claro, de repente vi la película y vi que lo que yo tenía en mi cabeza, yo creo que casi con muchas de las personas que podamos leer cómics, podamos soñar con ser un superhéroe algún día y que nos quedemos en el mundo del cosplay o en ayudar a alguna persona con el traje y ya, pues no sé, para mí eso fue como un detonante en mi cabeza de descubrir lo que pasaría si efectivamente, pues, o yo u otra persona fueran un superhéroe sin tener ni puta idea de nada. Y alerta spoiler, te acaban dejando casi, vamos, poco más que muerto, vaya, porque
lo que le pasa a Dave pues es lo que le podría pasar a mucha gente pues sin preparación, creyéndose que es alguien que no es y pues vistiendo unas mallas que quedas un poco ridículo, ¿no? En la realidad. Pero no sé, me parece un concepto muy guay que en la película, que comentaremos más adelante, me funciona mucho y que luego ya cuando me pasé a leer los cómics me moló mucho porque además pues yo en ese momento estaba conociendo a Mark Millar, que es un guionista que a mí en ese entonces yo decía que era mi guionista favorito, ahora no sabría decirlo, pero sí que es verdad que el guionista, el Mark Millar de esa época me gustaba mucho y me sigue gustando Hombre, porque tiene cosas muy guapas en esa época. sí. Y claro, conceptos muy chulos que sí que es verdad que al final es un tío que se ha ido desdibujando con el paso de los años porque todo lo que hace lo quiere intentar vender para adaptar y al final pues eso no sale muy bien. Pero el Mar Millar de esa Sí. época, de principios de los 2000 me parece increíble y conceptos como este, como el de Kick-Ass, me parece que están muy bien logrados sumado al trabajo de John Romita Jr., que ya en esa época era un grande de la industria, que sí que es verdad que empezaba ahí ya cuesta abajo, sobre todo por el estilo artístico tan característico y que pues, dibuja un poco más feo, entre comillas. Pero sí que es verdad que a nivel de narrarte una historia, John Romita Jr. incluso a día de hoy sigue siendo un grande y un referente. Y pues eso, pues Kick-Ass trata la historia de este chico que decide ponerse a entrenar, hacerse un traje y salir a las calles a patrullar y pues le acaban pasando una serie de cosas que la acaban involucrando que sí con la mafia, que sí tal. Y pues ya te digo, a mí lo que viene siendo la primera historia me gusta mucho, me parece muy original y creo que pese a que tiene algunos elementos que considero mejoran en la película, sobre todo con el tema del interés amoroso, sí que es verdad que me parece una muy buena historia, al menos a lo que recuerdo, que ya si me la leo hoy pues no sabría decirte, pero yo creo que incluso con una relectura me seguiría gustando, dentro de sus Ujú. más y sus menos. Y no sé tú qué tienes que comentar al respecto. Nada, o sea, a ver, yo por ejemplo, mi historia con Kick-Ass comienza igual, comienza con la película. No sé, yo creo que andaría en el año posiblemente 2013, 2012, una cosa así, 2012, 2013, sí. Y descubrí la película, me quedé flipando, pues dije, hostia, esto está guapísimo. Ya había escuchado alguna cosa de Kick-Ass. Es verdad que, por ejemplo, tú comentas que tampoco es tan conocido y tal, pero yo creo que no está conocido a día de hoy, porque Claro, es verdad que yo recuerdo que en esa época sí que se hablaba mucho de Kick-Ass, además era como, vuelvo a decir un poco lo que ya he comentado en alguna ocasión, de que sobre todo cuando tienes cierta edad, te mola mucho todo esto de, no, es que es más violento, no, es que esto es más realista, más tal, más no sé qué, todo ese tipo de cosas te molan. Y claro, cuando de repente tienes un cómic de superhéroes que va de realismo, ¿vale? De un chaval que sin poderes, de tal, de una persona como nosotros, que decide ponerse un traje y recibe un par de hostias que flipas, que encima está lleno de violencia, cosas sexuales ahí un poquito tal, no sé qué. Claro, con escenas fuertes y demás, a un chaval de pues 14, 15 años, eso le deja como, ¡buah! Cine, caballeros. Claro, yo me acuerdo que vi la película a día de hoy me sigue flipando, la primera me parece que es espectacular, yo recuerdo durante mucho tiempo ha sido una de las películas que más me han gustado y a día de hoy la sigo teniendo muy bien calificada, me gusta muchísimo. Eh, y de ahí pues ya fui leyendo el cómic, vi la secuela también, la secuela me flipó, el cómic me moló, pero es verdad que yo siempre he tirado un pelín más por la película porque hay ciertos cambios que me gustan un pelín más. Que de aquí, que de hecho, hablando de la película, quiero mencionar que tú bien has comentado la obsesión que tiene nuestro colega Mark Millar por vender sus obras, y es que de hecho esta obra fue afectada por ello, porque él, cuando Kick-Ass todavía no había salido, a punto de salir a la venta, él ya estaba moviendo los derechos cinematográficos para venderlos. Y claro, por eso el final de Kick-Ass de la película y el final del cómic son tan diferentes, que luego realmente te da un poco igual porque luego lo que es el tronco de la historia es prácticamente lo mismo, adaptado con algún cambio, alguna cosa, pero es prácticamente lo mismo lo que ves en el cómic y en la película hasta que llegas al final. ¿Dónde está más el problema? En la secuela, que la secuela intenta parecerse al cómic en alguna cosa tal, pero entre que personajes han crecido, que también tienes el problema de que, claro, las diferencias que habías hecho con la película en la primera, pues tal, pues también tienes que jugar ahora con esas diferencias, tal.
Y bueno, pues ahí está. Ya te digo, a mí personalmente me flipó en su momento. Yo creo que es un cómic que si leyera a día de hoy, yo creo que no me gustaría tanto, fíjate. O sea, yo creo que lo disfrutaría. O sea, yo creo que Ujú. sí lo que disfrutaría la relectura. Creo que sacaría puntos buenos y tal, pero creo que bajaría mucho porque creo que es el típico cómic como muy exagerado de ¡guau! ¡Qué guay soy! ¡Qué tal! ¡Qué duro! ¡Qué realista! ¡Qué... Mm, Mira, mira qué de hostias! ¡Mira qué de sangre! ¡Mira qué de no sé qué! Que es un ya. poco el rollo de Macmillan. Ya, pero claro, al Eso es final verdad. te tienes que tomar a Mark Millar como lo que es. O sea, es que me refiero, yo Claro. no me voy a leer a Mark Millar como si fuera el escritor del Padrino, ¿sabes lo que te digo? No, no, ya, ya, pero me refiero, es un guionista que impacta mucho en cierta época. O Sí, sea, sí. cierta época, sobre todo me refiero, tú cuando eres un adolescente, Mark Millar te parece Dios. O Hmm, sea, te sí, sí. parece la hostia. Lo O que me sea, parecía a mí, que lo porque decía. yo me acuerdo que yo de crío hablaba con mis amigos y decía, tío, es que tiene Kick-Ass, tiene el viejo Logan, tiene Civil War, Tiene y Red Civil Son. War y... Claro, y para mí Civil War, bueno, Red Son sí que me parece que está más tal y está muy bien. A mí Red Pero, por Son me ejemplo, parece la Civil, mejor Civil historia de Mark War, Millar. O al hombre, es menos que una de... Es está muy guapa y que... el giro final que tiene me parece tremendo. Pero ya te digo, Civil War, por ejemplo, Civil War para mí era la puta Biblia cuando era crío. O mm, sea, cuando estaba en el instituto, para mí Civil War era, vamos, yo me acuerdo que hace ya unos cuantos años me la volví a leer y sí, disfruté la lectura, claramente, pero pues descubrí que efectivamente ya no era lo mismo, era ya, otra cosa y de hecho dije, uff, se queda muy cortita, se ya, queda ya. que no es mala, no es mala, ni de coña es mala, pero no es lo que yo recordaba Ya. y es bastante más flojo. Y sí, Claro, ¿no? Y a Mark Millar le pasa eso, ¿no? Que por ejemplo, lo que ha hecho en Marvel y en DC te diría que es incluso lo más consistente junto con Kick-Ass y si acaso Jupiter Legacy. Pues ya te digo, yo me leí un montón de cosas de Millar y me parece que todas están muy bien, pero por ejemplo Wanted o algunos de estos personajes así random que tiene, pues eso, es una macarrada o incluso Kingsman. Kingsman, las películas le dan 20.000 vueltas al sí, cómic, sí, sí, pero sí. 20.000 vueltas, vaya. Porque la historia, eso, no deja de ser pues la típica de Mark Millar, de una macarrada y tal. Y bueno, y te diría incluso que a lo mejor la que me pareció más interesante, al menos la primera historia, fue la de American Jesus, por el concepto, porque Millar tiene o tenía conceptos muy chulos. Como te digo, como en American Jesus, en Kick-Ass, en Kingsman. Lo que pasa es que eso no los terminaba de explotar bien y luego, pues bueno, los quiere adaptar o quiere que se los adapten y ya como, pues en el caso de Kick-Ass o de Kingsman, funcionan muy bien que se los adapten porque cogen los elementos buenos y cogen gente buena y te lo mejora. Pero claro, luego en otros casos como Jupiter Legacy, yo recuerdo, me vi de Netflix el primer capítulo y dije, una mierda voy a seguir viendo. Es ahí, a mí que dejar una serie a la mitad, bueno, a la mitad, primer capítulo, imagínate, pero claro, en ese caso es que fue tan bestia que, claro, que te cogen y en una temporada, por lo que tengo entendido, te adaptan 2 páginas de la historia porque se lo inventan todo, porque querían alargarlo, alargarlo. Y es como, tío, Ya es te que digo, a mí me parece que tiene conceptos muy guapos, pero es verdad que es lo que te comento, o sea, creo que sobre todo pega mucho para gente, pues, mm, adolescentes y tal, pero luego ya cuando tienes una visión un poco ya, ya, tampoco voy a decir muy madura, porque tampoco yo es que sea aquí tal, seamos la hostia de maduro, pero es verdad que cuando ya tienes cierta edad, que ya no te impresiona ese tipo de cosas tal, lo ves que dices, o sea, esto es como muy exagerado, esto muy tal. Y mira, por ejemplo, hay una obra que yo creo que si me leyera a día de hoy suya, y me la volviera a leer, yo creo que sí que me molaría, pero es verdad que también peca mucho de eso, de esa exageración, de, guau, mira esto tal y muy de tal, pero creo que funciona muy bien y ahí es de los pocos ejemplos en los que creo que sí que ese toque tan adolescente, tan de ese momento, creo que sí que pega guay y es el viejo Logan. El viejo mm, Logan, por ejemplo, yo creo que ahí sí que funciona muy bien, sí. pero claro, luego hay otras cosas que ya te digo, Civil War, por ejemplo, hay ciertas cosas que se notan, pues, bueno, Pero un poco es tal, que el viejo Logan, por Kick-Ass está muy ejemplo, exagerado. claro, el viejo Logan, por ejemplo, es que es una historia muy buena. O sea, al menos lo que te cuenta. Claro. Yo, por Sí, ejemplo, no, no, por eso te me digo, la pero es que releí funciona muy bien esa. hace, no sé, 3 años, 4 años, una cosa así. Pues como me estaba leyendo la etapa de Jason Aaron, que de hecho la tengo que continuar porque me han regalado el primer tomo de Lobezno y la Patrulla X, que es continuación de esa etapa. Y claro, al principio pues está que sí, Enemigo del Estado, que a mí también, por ejemplo, sí que me gusta, creo que... Pero luego el viejo Logan me parece una de las mejores historias de Miller con el personaje.
Ahí funciona muy bien, vaya. Pero bueno, Mira, yo hablando... una que me, yo Sí. una que me moló mucho, y ya vamos más a Kikas, es una que te regalamos hace poco, que es la de 1985. 1985 me parece un cómic que ahí no es el típico Miller de "Buah, Ujú. exageración, explosión, sangre, bala, tal". No, Sí, o sí. sea, es un Miller de otra forma y cuenta una historia muy guapa, muy tal, y está muy chulo. De hecho, yo siempre la comparo con Stranger Things. No tiene nada que ver con Stranger Things, pero para mí es el Stranger Things de Marvel. Ujú. Y nada, volviendo con Kick-Ass, lo dicho, o sea, para mí marcó mi puta adolescencia. La película, pues eso, bueno, la tenía ya más vista que tal. Y el cómic, pues me flipó mucho. He de comentar también un poco el dibujo de John Romita, que lo has comentado tú y tal, que sí es verdad que aquí se nota que es un poco el Romita que empieza ya a decaer un poquito. No considero que sea el momento de derrumbe, porque creo que eso llegaría un poquito más después. O sea, sobre todo para mí, el momento en el que el Romita ya es como, hostia, Romita, tío, ¿qué has hecho aquí? Fue cuando tocó Superman. Sí, O sea, eso te iba a decir yo. cuando Cuando llegó llegó a a DC DC. Comics, mm, yo le amo, ¿eh? Porque yo amo a John Romita Jr. y a día de hoy, yo, por ejemplo, los números de Spider-Man me los sigo gozando, aunque tenga sus cosas que, bueno, las caras, tal, pero me lo sigo gozando y a ti te pasa igual. mm. Pero lo que hizo en Superman, lo que hizo en DC, muy. Y aquí, bueno, aquí por lo menos no es su mejor trabajo, pero sí que le noto que funciona bien, que va con la historia. Luego lo que tú dices, narra muy bien el cabrón. O sea, John Romita Jr. narra increíble, o sea, es un narrador increíble con el Ya. dibujo. Y además yo Y luego es recuerdo... un cómic que la violencia le sienta muy bien a, Sí, a ese sí, sí, sí. dibujo. Yo, por ejemplo, recuerdo que eso, que lo que he contado aquí alguna vez y te conté a ti, que yo hablé con John Romita Jr., que bueno, de hecho, si tienes suerte lo vas a conocer tú también este año. Y recuerdo Esperemos, esperemos. que le pregunté mucho sobre Kikai, y bueno, además él mismo lo comentaba, ¿no? Que se lo pasaba de puta madre con la mujer, pensando en formas de matar a la gente, vale, ¿cómo me cargo a este tío? ¿Cómo es esto, lo otro? Y que luego pues eso le dije que a mí Kikas pues me gusta mucho. Y claro, le estuve comentando tal, porque claro, o sea, a mí es una historia que me ha marcado mucho y que a día de hoy, pues bueno, me la puedo leer y me puede parecer mejor o peor, pero sin duda yo le guardo mucho cariño y aparte que eso, ¿no? Es lo que incluso él mismo comentaba, ¿no? Que cogía y por ejemplo, para aprender a narrar, para aprender eso, es porque su padre, nuestro querido John Romita Senior, le ponía un montón de cine, le ponía un montón al final, de medio audiovisual, y él aprendió así, viendo cine y viendo series y viendo cómo se narraba. Y ya no solo del padre, sino a Sí, través de eso. Y me pareció una historia muy bonita. Y yo creo que, claro, eso es algo que claro, también tiene que salir innato de él, porque al final el padre mira quién era y pues el hijo también ha tenido cualidades muy buenas y eso yo considero que como narrador es increíble incluso a día de hoy. Otra cosa es que luego, pues, bueno, su dibujo pues sea más feote. O sobre todo las caras ya no... además, es verdad que es curioso porque él ha tenido en cuanto a lo que es el estilo, ya dejando fuera lo que es el Mm, storytelling y la ujú. narración que tiene y tal, el estilo de dibujo es verdad que ha tenido una evolución increíble Sí, porque, sí. claro, él cuando empezó en Imitaba al padre. tal, o sea, no es que no imitara al padre, es que imitaba el estilo que había en Ya, ese momento, o ya, sea, ya. era un estilo muy Marvel, muy normal, tú te Mm, ves el Spider-Man de esa época y ojo que está muy bien, que a mí me flipa, o sea, y me parece que está dibujado de puta madre, o sea... Tú te ves, por ejemplo, el de Nadie para Juggernaut, está mm. dibujado por él, aunque Sí, la sí. gente no se lo crea, está Sí, sí, dibujado sí. por él. Y es un dibujo muy bueno, está muy bien, pero claro, es muy de esa época, Ya. muy que, Igual bueno, que él uno más. tiene una etapa en X-Men, que creo que no sé si era de sus Sí, primeros trabajos, pues yo ya me la leí esa parte, antes de todo lo de Madeleine Pryor y demás, y se nota, o sea, se nota que es Romita, porque tiene algunos rasgos que dice, coño, esto los va a ir desarrollando más adelante, pero se nota eso, que está muy basándose en lo que tú dices, en el estilo de la sí, época. en el entorno que había en ese momento, Mm, lo que se movía ese estilo. Y luego es verdad que ya finales de los 80 ya inicio de los 90 de repente da un vuelco, empieza a hacer un poco lo que hace él. Yo, por ejemplo, donde empiezo a notar, y de hecho me flipa lo que hace, es en Daredevil. mm, En Daredevil, cuando toma Daredevil con la etapa de Innocenti,
Con Anno Centi me parece que hace un trabajo impresionante. De hecho, si al final tengo suerte y le conozco en Málaga, el TVO que voy a llevar para que me firme es uno que tengo de la etapa de Anno Ujú. Centi de Daredevil, porque me flipa la puta portada, me flipa el dibujo que hace en esa etapa y es que es cojonudo el cabrón. Y ahí ya es un John Romita, que es John Romita. O sea, tú ya le ves y dices, hostia, este ya sí es su Mm. estilo. Pero es un estilo que se ve bonito, que se ve bien, que las caras están bien, además es frenético, o sea, mola muchísimo el movimiento, tal. O sea, el cabrón ahí está impresionante. Y para mí, mi obra predilecta de este hombre es sin duda el Hombre sin Miedo, de Frank Miller y suya, que me parece que dibuja tremendo. Y luego, por ejemplo, en el Spider-Man de los 90 que sí que hizo varias cositas, como cuando estaba Ben Reilly y tal, que dibuja, que da putísimo gusto. O sea, Mm. por luego la gente, la mayoría, recuerda mucho la etapa de Straczynski en Spider-Man, que estaba muy chula. Pero es verdad que ahí ya tienes a un Romita que, por ejemplo, en las caras ya se va pareciendo un Sí. poquito más a lo que hace un poco más actualmente. Es verdad que es más bonito, está mejor Mm. trabajado, pero es verdad que ahí ya peca de más cosas. Pero el Romita de los finales 80 inicio de los 90, oh, mía, vaya pepino, qué puta Sí, sí, locura, sí. tío. Sí. Pues bueno, yo creo que podemos pasar a hablar de los siguientes elementos, ¿no? En este caso de Kick-Ass 2 del cómic. Si quieres hablamos un poco rápido de la 2 y la 3 porque al final... Sí, Y... a ver, yo es verdad que hace mucho que me leí los cómics. Y es verdad que el primero, al final, pues bueno, tiene mucho, pues bueno, una historia, pues, todos conocemos, ¿no? El chaval que se pregunta por qué no hay superhéroes, decide ser superhéroe, se mete con la mafia ahí, la lía parda, le meten un montón de opciones, tal, vale. Aquí ya Mark Millar decide ponerse juguetón y decide hacer las cosas un pelín más grandes, empieza a meter más superhéroes, a meter ahí supervillanos, tal. Y es verdad que el concepto está muy guapo, pero es verdad que creo que aquí falla un poquito en ciertas cosas. De hecho, antes te preguntaba si no sabía, o sea, yo te comentaba que no sabía bien si decir si me gusta más el 3 o el 2. Creo que viéndolo ahora un poco y recordando, yo creo que de hecho posiblemente el más aceptado sea el 2. Creo que es el que estaba ahí un poco perdido de que mm, quiso jugar muy grande y creo que no lo supo desarrollar del todo. No sé qué opinarás tú. ya, sí, yo creo que es un poco que está en tierra de nadie, porque al final creo que a lo poquito que pues me acuerdo muy poco, lo poco que recuerdo es que, claro, tenías a Mark Millar y otra vez a John Romita Jr., que eso sí que es verdad que me gusta mucho, que además no es algo muy común, menos a día de hoy, que se respete que sea guionista y escritor en una serie o incluso en una miniserie, que ya muchas veces van alternando los dibujantes porque tienen que salir los cómics, las historias y pues me gusta que al menos eso se mantuviera en la trilogía. ¿Qué pasa? Que yo creo que, como tú bien dices, Kick-Ass 2 está un poco en tierra de nadie en el sentido de que quiere ser muy grande, pero a la vez quiere seguir siendo coherente y tiene todo el rato el objetivo, o creo que tiene el objetivo de intentar seguir siendo realista, pero claro, empiezan a fumarse tres porros y claro, no llega a ese realismo. O sea, ya empiezas a ver Kick-Ass 2, incluso si ves la peli ya te das cuenta de que ya lo que está pasando ahí, no, eso no podría pasar en el mundo real o sería muy, muy difícil, pues no decir imposible. Y claro, De ya hecho, pierde... fíjate que veo hasta más factible el de la película. Yo creo que en la Ya, película también se meten un porro a veces que tal, ya, ya, pero ya, esa está más factible, porque ya, aquí es que se les tira demasiado la pinza. ya. Por eso digo. Y luego sí que es verdad que cosas que me gustan, el personaje de Hit Girl. Me parece que Sí, bueno, está sí. muy bien en las tres historias. Y luego además yo tengo también la precuela de Kick-Ass 2 que salió después, pero que un poco como que llena el hueco entre Kick-Ass 1 y 2. Y me mola mucho porque al final pues el personaje de Minnie McCreary es muy bueno. Y bueno, luego, sí que es verdad que mejor no comentemos cuando empezó Mark Millar a sacar Hit Girl en Colombia, Hit Girl en no sé dónde. Que me Sí, bueno, o compré, sea, me compré la se le, primera historia, la de Hit Girl en Colombia, que además la guioniza él, es una mierda. Me parece una de las mierdas más infectas que he leído en mi historia como lector de cómics. O sea, y de Mark Millar, sin duda, me parece de sus peores obras, ¿eh? ya. Sí, no, es verdad que
con el tema de lo de Kikas es como que luego ha querido ahí retomarlo y volver a tal, pero no ha funcionado del todo. Porque lo que tú dices, ha hecho muchos hit girl en no sé dónde, hit girl en Panamá, hit girl en Marinador. Claro. Y luego, mientras tanto, también ha intentado reflotar lo que fue Kikas con la nueva Kikas y demás, pero al final no ha terminado de tener éxitos. Luego, ahora, por ejemplo, creo que hizo un evento con varios de sus personajes y de sus obras y ha hecho que Kikas ahora tiene poderes y no sé qué movidas. Y digo, bueno, es que esto ya, pues, a ver, que sí, que guay, ¿no? Que el personaje que quería ser un superhéroe ahora es un superhéroe, en parte eso es bonito, pero por otra parte dices, es que esto ya no es Kikas. Ya, es Lo otra siento, cosa pero bueno, con el traje de Kikas. sí, pero bueno, o Ya. sea, ahí está. Y bueno, si quieres comentamos la 3 y comentamos un poquito las películas, un Sí, poquito más. sí. Pues nada, aquí Ahí está tenemos el el tercero. Kikas 3. Que bueno, básicamente es terminar un poquito lo que plantearon en el 2 que como decíamos, el 2 quería abarcar demasiado, y el 3 aunque no llega a lo mejor a los niveles del primero, sin ser el primero tampoco aquí, la obra máquina, sí es verdad que el 3 yo creo que sí que tiene alguna cosita mejor, sí que tiene alguna cosa tal. Sí que recuerdo que el final en su día, yo te lo comentaba antes, no me termino de encantar, pero a día de hoy yo lo pienso y digo, "Joder, me parece un cierre que está guay". Al final, Dave, bueno, cansado ya de todo esto, pues consigue cerrar todo, ¿no? Consiguen detener a los malos, acabar ya todo bien supuestamente, Hipgirl se terminaba yendo y, y nada, al final acaba con que él pues plantaba la máscara, dejaba de ser eficaz y se metía a policía y bueno, tenía una relación ya estable con una chica que conocía en el TVO y demás. Y mientras tanto veíamos como Hit Girl, de hecho, iba dando el traje de Kikas a diferentes personas y tal. O sea, como a un chaval que le hacían bullying, creo que era que le daba el traje o algo así, me suena. De hecho, bueno, no sé coño, lo voy a mirar, lo tengo por aquí. Pero ya te digo, o sea, bueno, personalmente de los tres, yo creo que bueno, no está mal, o sea, tampoco es que sea una obra maestra, sin duda el mejor es el primero, pero estaba bien, Está un entretenido. cierre decente. Sí, entretenido. Al final es eso. Ya, pues, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Se desdibuja mucho en la segunda entrega. Sí, efectivamente, me Y gustaba. ya, pues, la tercera, pues, mantiene un poco el tipo, pero... sí, mola. O sea, y ya te digo, a mí, pues bueno, la relación sobre todo de Dave con Mindy me parece de lo mejorcito del Sí, conjunto de la historia. Y que luego, por ejemplo, me gusta mucho bueno, esto no es solo del 3 es de los tres, de las tres historias, ¿no? De el cómo, pues, el personaje de Kikano tiene el traje ese que le queda grande, que no le queda bien, que al final, pues eso, ¿no? Denota, ¿no? Esa poca experiencia, ese ser un héroe primerizo, pero claro, luego van pasando los números, van pasando las historias y pues bueno, no cuadra mucho esa visión que te quieren seguir manteniendo con lo que te están contando. Es un poco de disonancia, hay un poco de disonancia en la historia. Pero bueno, es como comentábamos, en líneas generales, pues es un cierre que está bien, está entretenido y que me parece que mola mucho que al final, pues eso, tanto guionista como dibujante sean un solo ente para las tres entregas y ya pues luego hicieran otras cosas. Que ya pues esas cosas yo he preferido no leérmelas porque pues, bueno, ya empezaron a estirar el chicle y el chicle y el chicle y el chicle hasta sí, que... no, a mí por ejemplo me pasa igual, o sea, para mí Kikas es esto, o sea, mm, para mí Kikas es estos tres números sí, y como mucho incluir lo de que tuviste Hit Girl y ya está, sí, sí. pero para mí Nah, es yo esta obra. tengo al lado de todos eso Hit Girl en Colombia, que es como... O sea, que siempre me va a estar recordando que me lo compré, pero bueno, ya está. Y Pero ya, bueno, sí, poco más que comentar de los TVOs, sí, ahora vamos a hablar un poco de la peli, o de las pelis. ahí está. Que esta pues sí que es verdad que me parece increíble. Ya te digo, yo me la volví a ver el año pasado y le casqué un 4,5 de 5 en Letterboxd. Me parece un peliculón. Y Para mí esto es perfecto, esto es una puta locura. O sea, ya no tiene solo alguna cosita por... como al final, pero vamos Sí, que... ya no solo por la historia en sí, que al final, más o menos, salvo el final, traslada muy bien lo que es la esencia del cómic y pues hace cambios que están más o menos interesantes. Luego tiene escenas que son brutales. Además, Matthew Vaughn me parece un director increíble, sobre todo un director que sabe adaptar muy bien los conceptos de cómic que trata, porque luego pues te saca la mierda esa que hizo de espías que además intentó meterla en el mundo de Kingsman y me parece una basura. Pero luego como persona que no solo dirige, sino que adapta
lo que tiene, o sea, un material que ya de por sí, bueno, me parece brutal y para mí es uno de los mejores ejemplos junto con Kingsman, que también la dirige él. Al final, pues eso, sabe muy bien dónde poner la cámara, cómo contar la historia y pues esta peli tiene momentazos muy buenos. Ah, además de que, bueno, luego trasladan muy bien la esencia de los personajes y sobre todo el traje de Kick-Ass. Dentro de que le ponen lo de la boca, porque al final, pues Hollywood tal, se tiene que ver al actor hablando, interactuando, gesticulando. Me parece que es un traje que está muy bien logrado y muy bien adaptado a lo que viene siendo el cine. Pues luego sí que es verdad que se nota que, por Sí. ejemplo, Big Daddy pues es Batman 2.0, pero del Temu. Que porque lo quisieron hacer así porque sí, como cuando en el cómic tiene otro diseño, pero bueno. Pero bueno, también te digo, es lo que te comentaba yo antes detrás de cámara, que por ejemplo Big Daddy para mí gana mucho más aquí Mm, en esta película que más que en el cómic, porque que sí, que aquí es un Batman, pero por ejemplo la motivación que tiene en el TV me parece una cosa que digo, uff, madre mía. Y sin embargo aquí sí, vale, es más cliché, más tal, pero funciona muy bien. Y en general, o sea, a mí me parece que los cambios que hacen aquí funcionan muy correctos. O sea, el único cambio a ya. lo mejor tal es esa escena final, que bueno, lo del jetpack y tal, pues yo creo que a poca gente le parece que esto sea un cambio a mejor. Pero luego el resto de cosas, es que me parece que funciona muy bien. Es que está Mm. la más cliché, o sea, lo de que Kika se quede con la novia, tal y demás. O sea, sí, es cliché, pero es que creo que funciona mejor que en el Sí. TVO. Hombre, es que Creo que hay cosas En que el cambian. TVO es muy bestia lo que No, pasa. que en el TVO al final es lo que te digo, o sea, que al final está hecho para que los niños de 15 años flipemos. O Ya, ya. sea, cuando lo estábamos leyendo dijéramos, hostia, tú, madre mía, que madre lo que ha pasado. Sí, 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 sí. Que ya te digo, yo no sé hasta qué punto alguien haría, o sea, me imagino que esto es como todo. Por probabilidad seguro que alguien lo ha tenido que hacer. A ver, Pero, El Dave de la peli es mucho más buen chaval que el ya, del cómic. El del cómic es verdad que está muy turbio. ya. El del cómic es lo que te decía yo antes, es muy Shinji de Neon Genesis Evangelion. Está ido de la cabeza, pobre Está muchacho. O sea, el del cómic muy... está un poco fumado. O ah. sea, Pero es un poco es como más el... psicópata. Claro, es un poco como el Big Daddy del cómic, que al final es como dice, wow. O sea, claro, porque te venden al principio los dos la misma historia, pero claro, luego resulta que en el cómic no, que el tío que está ido de la cabeza, que se llevó a la niña y que dijo, pues me voy a enfrentar a estos criminales y como tengo CGC, pues los voy a vender y me voy a pagar toda mi... O sea, mi lucha contra el crimen y la mafia organizada a través de vender CGC y es como, menudo porro te has fumado, hijo. Sí, no, eso, bueno, pues ahí está. Pero ya te digo, o sea, yo prefiero el cliché de lo de, no, Sí, porque claro, murió mi mujer y a mí me inculparon y no sé qué. O sea, ¿es un cliché? Sí. ¿Funciona? También. sí. O sea, me Que vale. además Y en luego la lo que peli te eso digo, es una lo peli hacen, que además eso en la peli lo hacen con flashback y lo dibuja Romita. Está muy chulo, me parece que no lo hacía Romita. ¿no? Que cogieron a alguien que imitaba el estilo de Romita. Es Hostia, que creo que lo explicaron en una ocasión. No sé hostia. hasta qué punto es cierto, pero al parecer, porque claro, yo lo veía y dije, hostia, qué guapo, lo ha hecho Sí, Romita. Pero no, creo que no. Creo que hostia. lo hacía otra peña que lo que pasa es que imitaban ese estilo de Romita. Y eso estaba muy guapo. Pero bueno, a lo que iba, luego también es verdad que la puta película, o sea, tiene una acción, una cosa más bien grabada, más tal, o sea, tiene unas secuencias que son cojonudas, acompañadas también de una música muy buena. O sea, yo para mí, por ejemplo, el momento Sí, no, lo hace de Romita, ¿eh? Kick-Ass, Lo hace Romita. yo es que lo que te digo, había escuchado que no, que al No, no, sí, parecer sí. había peña que no Mm. tal. Sí, hizo Pero el arte original y luego colaboró con el entintador Tom Palmer y el colorista Dean White para crear la animación ni 2D, idea, ni 3D. idea. Yo ya te digo, en su momento vi ahí algo que decían que no, tal, pero vamos, Mm. que puede ser perfectamente, porque ya te digo, yo el primer pensamiento que tuve fue de que era él, Sí, pero sí, vamos. no, es Romita, es Romita. A lo que iba, que el tema de la acción, por ejemplo, yo una que me flipa es cuando Kikas sale a la luz, cuando ya le graban en esa primera pelea y tal, Sí, con la música ahí, esa que ponen ahí, en plan un poco tecno, que me parece que es flipante. Esa escena me parece que es increíble. Con lo que de crío, eso a mí de adolescente me pegó que no veas. sí, sí, sí. Y me parece chulísimo. Y luego lo que te digo, me mola mucho, porque en el cómic Dave, o sea, sí, está bien tal, pero le ves menos identificable, le ves más, o sea, el primero lo que te digo, está más tumbado, está más tumbado el cabrón. Y luego aparte,
no sé, o sea, creo que la interpretación de Aaron Taylor Johnson aquí funciona muy bien. Mm, Te da un típico friki que es más te puedes identificar mucho más con este personaje. Y además tú le ves y hace cosas que dices que sí, sí. Y podría ser luego, yo perfectamente, o sea, en sí, muchas sí. cosas. Sí, sí. Y luego igual que, por ejemplo, Chloe Grace Moretz como Hit Girl me parece que funciona Increíble, muy bien. increíble. O luego el villano ahí, que no me acuerdo Sí, ahora. el putísimo McLovin de... Sí, sí, pero no me acuerdo ahora del nombre del actor, que bueno, que además es Yo un actor no sé, yo súper siempre le digo McLovin, para mí es McLovin. un actor súper famoso, porque también el que hacía De McLovin. de Siniestro en Green Lantern, o sea, el Merlín en Kingsman, o sea, ¿cómo se llamaba este actor que se me ha ido ahora el Ah, no, nombre? no, vale, no, vale, yo te estaba hablando del No, chaval, yo te estaba no, hablando de del Bruma chaval Roja. no, te estoy diciendo el otro. No, no, claro, de repente me dice la de Siniestro, me dice la de Kingsman y No, coño, coño, McLovin, ¿no? no, no, que yo te estaba hablando del padre, cojones de... Sí, vale, sí, sí, no, no me acuerdo del nombre, pero sí, no, ese actor es muy bueno. Y Sí, en Kingsman me gustó mucho, tampoco tenía un papel tan bestia, pero estaba bien. Sí. Pero sí, fíjate que nunca había caído de que era el mismo que el de Kikas, fíjate, no, no había caído nunca. Sí, sí. Pero Bruma Roja, el putísimo McLovin, A ver, Frank, que me puto Frank encanta. D'Amico, actor, coño, que no me acuerdo cómo. Ah, Mark Strong, cojones, que no me salía el nombre. Eso. Sí, sí. Pues ya te digo, sí, a mí es que eso, a mí esta peli me parece increíble. Y bueno, e incluso luego ve, no sé, me hace mucha gracia porque el puto Nicolas Cage que te aparece en unas bizarradas y igual te iba a hacer una peli de Superman en los 90 que te hace un Batman del Temo. En esta peli, no sé, me parece que es Nicolas Nicolas Cage, Cage el en otro estado día, puro. Nicolas Cage a mí el otro día me salió un meme que decía, Nicolas Cage, por favor, ¿puedes dejar de intentar ser todos los putos superhéroes? Y Nicolas Cage como, no, o sea, Nicolas Cage en una lista haciendo check, check, check. O sea, básicamente, Superman al final lo ha logrado, porque Sí, 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 Superman Lives no salió, pero al final salió de forma digitalizada, sí, sí, TGI pero ha salido, mala de mierda, pero ha en salido. Flash. O sea que Check, Superman, check. Ghost Rider, check. check. Tienes a Big Daddy, que es el Batman de Temu, Check. check. A Spider-Man Noir, Spider-Man, check. además de voz, Spider-Man en live action, check. check. O sea que, Bueno, también es, pero también nada, es, ahí está, ahí está. también es de aplaudir, me refiero. Es un tío que se cambió el apellido para que su apellido fuera como el de Luke Cage, ¿sabes lo que No, te digo? escucha, si a mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta Nicolas Cage y de hecho yo estoy contentísimo con que vaya a ser Spider-Man. O sea, Sí, me sí. hace mucha ilusión. No, Pero es verdad Spider. es verdad, de Spider, Spider. Spider Noir o Pero, algo de eso. pero es verdad que es curioso, ¿no? El hecho de decir, este tío, ¿cuántos putos superhéroes puede llegar a hacer? Ya. Pero bueno, oye, yo encantado, la verdad, yo encantado de que le den estos papeles. Y Sí, bueno, sí. si quieres, hablamos un poquito Sí, de la hablamos secuela. de la segunda y ya terminamos. Mira, aquí esto de la parte final de la primera, cuando ya sale lo del jetpack. Que fa. Que bueno, lo del jetpack tal, pero he de decir que la escena de Hit Girl Está muy guapa. me parece una barrabasada, o sea, Sí, eso me sí. parece increíble. Además con la música que tiene. Yo ya te digo, yo muchas Sí. veces me pongo el theme de Kick-Ass en YouTube porque me parece súper épico. O sea, Mm. y pues bueno, vamos a hablar ya de Kick-Ass 2. Que, Aquí está, la película sí, sí. más pirateada de su época, sí, señor. Hostia, pues yo eso no lo sabía. Tú sabes que Sí, de lo hecho, que, lo que yo no no hay sabía Kick-Ass 3, o por sea, Kick-Ass perdona que 2. te interrumpa, Sí, sí. pero Kick-Ass 3 no existe por culpa de eso. O Hostia, pues eso sea, no porque la creo que me lo película le dijiste, fuera mal, pero. al contrario, Kick-Ass 2 fue un éxito. O sea, Ujú. a todo el mundo le gustó Kick-Ass. ¿Cuál fue el problema? Que Kick-Ass 2, aunque fue un éxito en piratería. Nadie fue a ver la película, fue muy poquita peña a ver la peli. La mayoría de la peña la vio pirata. Y Ujú. claro, ahí los números no salieron. Por lo tanto, el estudio dijo, vale, esto ya no es factible. Claro. Y por eso mismo nunca salió Kikas 3, porque Joder. sí había planes para hacer Kikas 3. Ujú. Ya, a mí me da coraje porque, tío, me hubiera gustado ver cerrada la trilogía no solo en el cómic, sino también en las pelis. Dentro de que la segunda A me ver, más parezca. o menos la cierra, pero es Ya, verdad que sí hubiera estado bien. ya.
Que sí que es verdad que esta peli luego tiene cosas muy raras. Yo, de hecho, tardé años en descubrir que el que sale ahí a la izquierda, que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, es Jim Carrey. Jim Carrey. No, o sea, es que no me fijé, porque como está tan irreconocible en la peli, o sea, Ya, sí, sí, cuesta reconocerla, cabrón. Además, el Jim Carrey aquí era en una etapa en la que estaba más zumbado de lo normal ya. y estaba en Que plan además súper mega religioso y tal. boicoteó a Y la el peli tío, también. claro, claro, o sea, el tío hizo la peli por pasta, porque necesitaba pasta. Y cuando iban a sacar la peli, él rogó a la película que no la sacaran, que quitaran su participación, que tal. Y claro, el estudio dijo, no, ya te hemos pagado, tal, tú ya has grabado lo que tenías que grabar, la película no vamos a sacar, evidentemente. Y él, claro, echó toda mierda porque no quería que esta película saliera, porque tal, porque no le gustaba lo que había Reflejaba. hecho, porque decía que tal, que no sé, porque ya te digo, estaba en una etapa súper mega religiosa de estos También, por estrictos lo que tengo yo entendido, y era por lo por. que salía en la peli no quería. Claro, y también es por lo que yo tengo entendido, es por el tema de las masacres que había en Estados Unidos en esa época, en institutos, en tal, y que claro, que como que era todo muy reciente, ya pues ahí también se puso como a Sí, boicotear ahí la empezó peli. a boicotearla y tal, pero bueno, ya te digo, o sea, tuvo ahí movidas que decía, Mm, bueno, ni querría, o sea, sí, sí, por no haber aceptado en un primer momento si no ya, querían. Pero vamos, ya. Pero bueno, hablando un poquito de la película, lo dicho, tiene varios problemas que tiene que rescatar de esos cambios que hubo del cómic en la primera película. ¿Por qué? Porque al final esta peli intenta adaptar lo que es la segunda peli. Para mi gusto, he de decir que aunque no es perfecta, sí que mejora el cómic. Para mi gusto sí que tiene cosas más destacables. Eh, y me parece también a tener en cuenta, porque es lo que te digo, había ciertos cambios que tenían que tratar de cierta forma que había que saber manejarlos para llegar a esta secuela. ujú, Por ejemplo, uno de los más importantes no es realmente un cambio de por sí de la película, sino el tema de que, claro, entre una película y otra, el tiempo ha pasado y y ya Hit Girl ya no es. Chloe Moretz ya no era una niña, ya era una adolescente, ya era una mujer, y eso ya se notaba, no la podías hacer pasar por una cría. Y creo que al final jugaron bien su trama, porque al final dijeron, mira, pues vamos a hacer un poco ya en el tema adolescente, ya más esto, vamos a tratar estos temas, como incluso a Hit Girl, pues tiene problemas también de bullying con esta chavala, hasta que luego al final también les hace lo que les hace con lo del controlador de caca. Pero, A mí esa escena me pero parece un bueno, poco XD. mira, me parece muy XD, pero me hace demasiada A gracia. O mí sea, yo se es la que compro porque no. es que me parece tremenda. Es Ya, que me parece a mí es que no, a mí es que esa escena no, chulada. no me hace nada de gracia, pero bueno. Eso sí, hay un producto que tanto de la primera peli como de la segunda, que yo eso no puedo defender, pero vamos, bajo ningún concepto. ¿Y sabes cuál es? Bueno, ¿cuáles son, mejor dicho? Los Di, di. videojuegos que sacaron de las pelis. ¡Qué puta Ah, basura! Yo tengo el 2, me lo compré de segunda mano mucho tiempo después que lo encontré. Y dije, ¡buah, tío! Un videojuego de Kikas, tal. ¡Qué puta basura! O sea, es horrible. Es un juego que te pasas en 4 o 5 horas y todo el rato son peleas de contra los mismos enemigos, peleas además muy largas porque los controles son muy lentos y es horrible, es horrible. Y yo ya cuando me lo volví a pasar, porque además es muy fácil de platinar, dije, me lo paso otra vez para sacarme los 2 trofeos que me faltan. Pues dije, me lo, ujú. me lo pasé todo de largo, iba todo el rato saltándome cosas y ya está. Porque ya te digo que es infumable. Tanto, o sea, el uno no lo he jugado, no he tenido la desgracia, pero el 2 sí, sí lo tengo en mi casa todavía, para la Play 3, ya te digo, eso no lo toques ni con un palo, ¿eh? Y luego, pues sí es verdad que yo creo que es verdad que se llama muchísimo más a la comedia, en el cómic se toma mucho más serio, Mm, pero el personaje de Chris D'Amico aquí me mola bastante porque ujú. es un putísimo cachondeo, o sea, el hijo puta aquí es bastante divertido de ver, desde cuando funda el equipo, cuando pasa todo, el final con el puto tiburón. Sí, Es que es el puto McLovin. ya. Y nada, está muy divertido. A Es verdad que en el mí, cómic le ponen ya más serio, se queda más el tío muy traumado, en el 3 está ya muy traumado, tal, ujú, y pierde un poquito de gracia. ya. Y aquí me mola lo que hacen. Y luego lo del tema de los superhéroes, estos nuevos que meten y tal, yo creo que lo manejan guay, yo creo que lo Mm, manejan chulo, me mola cómo lo llevan. Y bueno, ahí está. ya.
Una pena que para esta peli no volviera Luke Evans, hace del amigo de Dave. Pero luego, Es por verdad. ejemplo, ahora que estábamos hablando de los personajes, me estoy acordando de cuando Romita Junior nos contó en la charla de cómo creó el personaje de Madre Rusia, que fue básicamente que se inspiró en una tía de su gimnasio, no sé, me ha venido a la cabeza y me estaba acordando y me ha hecho gracia, me parece de eso, porque además creo que él se lo comentó, y le dijo, mira, me he inspirado tal para hacer este personaje, pues era una tía muy fuerte, tal, esto, lo otro, y no sé, me parece muy gracioso. O sea, el recordar ese momento. Pero bueno, yo creo que ya con esto pues, podemos ir cerrando. La verdad que Sí, Kika, pues hay eso. poco que comentar. Sí, un poco revisitar Kikas. No sé si alguien no conocerá este producto, es posible, porque al final pues eso no es Spider-Man precisamente, pero bueno, al menos a día de hoy pasa un poco como con los Simpsons, está más olvidadillo. Pero bueno, ya nos comentaréis si lo recordáis, si no lo recordáis, si os habéis visto las pelis, si no, si os habéis leído los cómics, pero bueno, eso ya pues nos Que os lo molaría, decís. que os molaría un reboot, si no. Exacto, exacto. Así que pues nada, pero eso ya pues nos lo dejáis en comentarios y pues os vamos leyendo. Así que pues nada, poco más que añadir, más que lo de siempre. Suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para recibir las notificaciones y darle un buen like si os ha gustado el capítulo, ya sea que lo estéis viendo en YouTube o lo estéis escuchando en Spotify o en iVoox, que al parecer pues, en Spotify nos está yendo bastante bien. Y pues nada, y eso, y compartir el capítulo a la gente a la que creáis que le pueda gustar. Lo de siempre, ya nos vais diciendo, la semana que viene tenemos un capítulo muy chulo en el que vamos a hablar sobre un poco, bueno, más que hablar, comparar Amazing Spider-Man en la actualidad con Ultimate Spider-Man en la actualidad, la nueva Ultimate que terminó hace poquito, que ya hemos tenido varios capítulos hablando del tema. Y pues nada, pues un poco, pues como nosotros no podemos estar sin hablar de Spider-Man, pues eso, pues un capítulo de Spider-Man porque nos apetece. Así que, y bueno, y se vendrá alguno que otro más, así que pues nada, lo dicho. Como siempre decimos, en el día más brillante, en la noche más oscura, la estantería de cómics estará hasta el final de vuestras lecturas. Nos vemos en la próxima viñeta, amigos y vecinos. Adiós. Adiós.